La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales del salón de belleza, proyectando un resplandor dorado sobre los sillones blancos y los espejos elegantemente enmarcados. Amara Valencia aplica con cuidado los últimos toques en el rostro de su clienta, empolvando ligeramente sus pómulos con un pincel fino. El salón Sunlight estaba situado en la planta baja de un antiguo edificio de la calle Chacabuco, en pleno corazón de Concepción, y ya se llenaba por la mañana con el agradable zumbido de voces femeninas. «Vaya, señora Estrella, está usted resplandeciente», sonrió Amara, dando un paso atrás para evaluar el resultado. La anciana clienta giró la cabeza a izquierda y derecha, mirando su reflejo en el gran espejo retroiluminado. Las arrugas del contorno de los ojos se habían alisado visiblemente tras el tratamiento con ácido hialurónico, y su piel había adquirido un saludable tono rosado. La señora Estrella fue una de las primeras clientas de Amara. Se habían conocido por casualidad en una cola del banco hacía mucho tiempo, y desde entonces la anciana se había convertido en una clienta habitual del salón. «Amara querida, eres mágica. Mi nieto se casa la semana que viene, y ahora estaré tan guapa como su novia», rió la señora Estrella, arreglándose cuidadosamente las canas, que Amara acababa de peinar con elegancia. «Usted ya es guapa, señora Estrella, y su nieto es un hombre afortunado. Una abuela así será un adorno en la boda». Amara ayudó a la clienta a levantarse de la silla y la condujo al mostrador de recepción, donde Marita ya estaba preparando la factura. El salón Sunshine fue idea suya, un pequeño pero acogedor espacio de unos 50 metros cuadrados. 5 puestos de trabajo dispuestos de forma que cada cliente se sintiera cómodo y tuviera mucha intimidad. Durante 3 años, fue comprando poco a poco los aparatos más modernos, eligiéndolos cuidadosamente, estudiando las críticas y consultando a sus colegas. Las paredes estaban pintadas de un agradable color melocotón, y las plantas vivas en grandes macetas de cerámica, ficus y algunas orquídeas, creaban una atmósfera de calidez hogareña. En el mostrador de recepción, en la pared, colgaba un tablón con fotos de clientes satisfechos y certificados que Amara había recibido en varios cursos de formación. Al lado había una pequeña nevera con agua mineral y zumos que ofrecía gratuitamente a los visitantes. Cuando la señora Estrella se marchó, Amara empezó a limpiar el lugar de trabajo, limpiando los instrumentos con desinfectante y cambiando las sábanas desechables de la silla. Cada movimiento estaba perfeccionado hasta el punto del automatismo. A lo largo de 5 años de trabajo había desarrollado un sistema que le permitía mantener una limpieza perfecta y preparar rápidamente el lugar para el siguiente cliente. «Marita», gritó a su única empleada, una chica de 18 años que lavaba los pinceles en un pequeño cuarto trasero del salón principal. «Prepara el esmalte de uñas, por favor, ese nuevo de color burdeos, y no te olvides de cambiar las toallas de la tercera silla. La señorita Catalina vendrá dentro de media hora a hacerse la manicura y el esmalte de gel». «Por supuesto, señora Amara», respondió Marita, asintiendo enérgicamente. Era una chica morena, con el pelo largo y negro recogido en una trenza, que llevaba solo 3 meses trabajando para ellas después de graduarse en un curso de peluquería cosmetológica. Era hija de una vecina de Amara y mostraba una diligencia y unas ganas de aprender notables. Tenía tiempo para preparar los puestos de trabajo, cobrar e incluso realizar procedimientos sencillos como la depilación. Amara se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Chacabuco era una de las calles principales. Había pequeñas tiendas, cafés, oficinas. Frente a la peluquería había una vieja farmacia cuyo dueño, don Eduardo, saludaba todas las mañanas cuando veía a Amara abriendo su peluquería. Fue uno de los primeros en creer en el éxito de su empresa, e incluso aconsejó a las mujeres que conocía que acudieran a esa hábil chica de Chacabuco. Sonó el timbre y entró Beatriz Castillo, amiga de Amara desde la universidad. Morena, alta, delgada, con un corte de pelo corto y un maquillaje siempre impecable, parecía cansada después de un día de trabajo en el Chile United Bank, donde trabajaba como jefa de contabilidad. Se habían conocido en su primer año de universidad. Beatriz estudiaba económicas y Amara, cosmetología, y, aunque sus carreras eran muy distintas, se habían hecho amigas rápidamente. «Hola, colega». Beatriz se quitó la chaqueta y abrazó a Amara. «¿Puedo descansar un rato en tu casa? Hoy ha sido una pesadilla en el banco, preparando un informe para la central de Santiago hasta las 11 de la noche. Mi jefe, el imbécil de González, encontró un error en los cálculos en el último momento y tuvo que rehacerlo todo». «Claro, ponte cómodo. ¿Quieres café?».
Amara sirvió 2 tazas de la cafetera que había sobre una mesita cerca de la ventana. Era la cafetera express que había comprado el año pasado, no la más cara, pero hacía un café decente para sus clientes y para ella misma. «Eres un salvavidas». Beatriz se sentó en la silla vacía y empezó a soplar suavemente el café caliente. «Oye, ¿cómo van las cosas con la ampliación? ¿Sigues pensando en la segunda silla?» Amara se quedó pensativa, mirando el espacio vacío contra la pared del fondo, donde ahora había un pequeño sofá de espera. La idea de ampliar el salón llevaba meses en el aire. Cada vez había más clientes y las citas debían concertarse con 15 días de antelación, lo que no siempre resultaba cómodo para las clientas. Rodrigo cree que es demasiado pronto. Dice que primero tenemos que ahorrar más dinero y luego pensar en expandirnos. Se encogió de hombros y tomó un sorbo de café. Puede que tenga razón, aunque a veces pienso que no quiere correr riesgos. Ya sabes lo que opina de cualquier cambio. «Creo que tu marido es demasiado cauto», farfulló Beatriz y sacudió la cabeza. «Sus tiendas de electrónica dan buenos beneficios, a juzgar por el coche que conduce y la casa en la que vives. Y tú trabajas como una abeja de la mañana a la noche, y tu peluquería también te reporta unos ingresos constantes. Ya era hora de que tuvieras un poco más de ambición». «Sabes, Bea, a veces pienso lo mismo, pero acabamos de terminar de pagar el préstamo del equipo y la casa sigue hipotecada. Rodrigo dice que es mejor esperar 1 o 2 años más». Amara hizo girar la taza entre sus manos. Aunque un cliente nuevo preguntó la semana pasada por qué no teníamos tratamientos corporales. Podría añadir envolturas, masajes, pero para eso sí que necesitamos ampliarnos. ¿Has consultado a tu padre? Don Osvaldo siempre te daba buenos consejos. Sí, lo hice. Papá siempre dice, haz lo que te dicte tu corazón, hija. Tienes la cabeza sobre los hombros y las manos de oro. Pero aún depende de mí y de Rodrigo tomar la decisión juntos. A las 7 de la tarde, Amara cerró el salón y se fue a casa en su pequeño Toyota Yaris rojo, que se había comprado hacía 3 años después de ahorrar trabajando en el salón. Su casa estaba en el tranquilo barrio de Las Lomas, en las afueras de Concepción. Las Lomas se consideraba un barrio de lujo, donde vivían médicos, abogados y pequeños empresarios. Su casa tenía 2 pisos, paredes blancas, techo de tejas rojas y un pequeño jardín delantero con hortensias y rosas. Rodrigo estaba muy orgulloso de la casa y a menudo decía a sus vecinos que habían ascendido en la vida, en comparación con los modestos pisos donde cada uno de ellos había vivido de niño. Cuando Amara entró en la casa, oyó voces apagadas procedentes del estudio del primer piso. Rodrigo estaba al teléfono, pero algo en su tono le pareció inusual. Hablaba más bajo que de costumbre, casi como un susurro, y ella pudo notar la tensión en su voz. Cuando subió, vio que la puerta del despacho estaba entreabierta. Rodrigo estaba sentado en su enorme escritorio de madera, de espaldas a la puerta, con el auricular del teléfono pegado a la oreja y los papeles esparcidos por la mesa. Al ver su reflejo en la puerta de cristal de la librería, se dio la vuelta bruscamente y puso fin a la conversación. Sí, llamaremos mañana. Hablaremos de todos los detalles», dijo por el auricular y colgó, dedicándole a su mujer una sonrisa tensa. «¿Con quién has hablado?», preguntó Amara al entrar en la habitación. En el escritorio había un montón de papeles, algunos metidos en una gran carpeta marrón. Algunos parecían certificados oficiales con sellos y firmas. «Trabajo, negocios con proveedores de Santiago». Rodrigo se levantó y le besó la mejilla, pero el beso fue mecánico, distraído. «Ya sabes lo difícil que es ahora con las compras al por mayor. Todo está cada vez más caro. La cotización del dólar está por las nubes. ¿Cómo van las cosas en el salón?». «Bien. La señora Estrella estuvo hoy aquí, preparando la boda de su nieto. ¿Qué son estos documentos?». Amara señaló la mesa con la cabeza, tratando de descifrar lo que estaba escrito en los papeles visibles. «Contratos, facturas, papeleo». Se encogió de hombros y empezó a reunir rápidamente los papeles en una carpeta, claramente sin querer que su mujer los mirara. «Ya sabes cuánta burocracia hay en cualquier negocio. La agencia tributaria exige todos los certificados nuevos. El banco pide los documentos del préstamo actualizados». Amara se fijó en que entre los documentos parpadeaban algunos certificados con sello azul, similares a los emitidos por el ayuntamiento, pero no se fijó bien. Rodrigo siempre se había mostrado reservado sobre los detalles de su negocio, explicando que ella no sabía mucho de asuntos comerciales y que,
era mejor que las mujeres se mantuvieran al margen de esas complejidades. Por cierto, Beatrice se ha pasado hoy por aquí. Ha vuelto a preguntar por la ampliación del salón, dijo Amara, sentándose en el sofá de cuero junto a la ventana. ¿Y qué le has dicho? Rodrigo cerró la carpeta y la guardó en la caja fuerte empotrada en la pared, detrás de la librería. Lo mismo que hablamos, que es muy pronto, que tenemos que ahorrar más. Eso mismo. Tenemos que tener cuidado, asintió, pero había tensión en su voz. Son tiempos difíciles, la economía está en crisis, mejor no correr riesgos innecesarios. Durante la cena, Rodrigo parecía aún más distraído que de costumbre. Comió mecánicamente los espaguetis con marisco, que Amara había preparado con una receta heredada de su abuela, y miró el móvil que tenía sobre la mesa. «Rodrigo, ¿no puedes guardar el móvil al menos durante la cena?», dijo Amara en voz baja, al verle consultar la pantalla por tercera vez en 10 minutos. «Lo siento, esta noche hay negociaciones importantes. Quiero abrir otra tienda, en el barrio del Biobío». Se guardó el teléfono en el bolsillo de los vaqueros. «Hay mucho que pensar, riesgos que considerar. No me has hablado de esto. Es demasiado pronto para saberlo. Quizá no funcione. Ya sabes lo difícil que es alquilar un local hoy en día. Los propietarios están subiendo los precios y no hay muchas buenas ubicaciones». Amara asintió, pero algo en su explicación parecía incompleto. Rodrigo solía compartir sus planes de negocio con ella, pidiéndole su opinión, discutiendo los detalles. Ahora hablaba de manera formal, como si respondiera a las preguntas de un extraño. Después de cenar, Amara limpió la cocina, cargó los platos en el lavavajillas y subió. Rodrigo estaba sentado de nuevo en su estudio, y de detrás de la puerta cerrada llegaba el sonido amortiguado de su voz. Quiso llamar, pero cambió de idea. Si su marido tenía asuntos importantes que atender, era mejor no interrumpir. En el dormitorio, Amara se duchó, se puso un pijama suave y se acomodó en la cama con el teléfono para llamar a su padre. Era una costumbre que habían adquirido hacía años, cuando mamá aún vivía. Mamá había llamado entonces y, tras su muerte, la tradición había pasado a Amara. «Papá, ¿cómo te encuentras?», preguntó, escuchando la familiar voz ronca de su padre. «Estoy bien, hija. Hoy he ido a ver al doctor Ramos para una revisión rutinaria, y me ha dicho que mi tensión era normal, y que mis análisis estaban bien. Incluso me ha dejado tomar un vaso de vino en la cena», dijo Osvaldo con una sonrisa bonachona. «¿Cómo se encuentra?». Osvaldo Valencia había sido taxista durante 35 años, hasta su jubilación a los 62. Vivía solo en un pequeño piso de una habitación en el antiguo barrio de Barrios Altos, no lejos del centro de la ciudad. El piso era modesto pero acogedor. Osvaldo lo empapelaba él mismo, reparaba los muebles y cultivaba tomates y hierbas aromáticas en el balcón. Desde la muerte de su mujer, Amara, hace 10 años, apreciaba aún más la compañía de su hija y su yerno, aunque no veía a Rodrigo tan a menudo. «El salón va bien. Cada semana hay más clientes. Incluso estoy pensando en ampliar». «¿Qué dice Rodrigo?». «Cree que es demasiado pronto. Quiere esperar 1 o 2 años más». «¿Cómo está Rodrigo?». «Hace tiempo que no lo veo, tal vez 2 meses. Ocupado todo el tiempo, ya sabes. Está planeando abrir una nueva tienda». «Papá, ¿recuerdas que dijiste que ibas a ampliar el salón?». «Claro que me acuerdo. Te dije que hicieras lo que sintieras en tu corazón. Tienes manos de oro, hija, y la cabeza sobre los hombros. Has construido un salón en 5 años del que muchos hombres estarían celosos. No depende de los hombres decidir cuándo te desarrollas». «Gracias, papá, siempre me apoyas». «¿Cómo podría no hacerlo? Eres una buena chica. ¿Sabes qué? Ven mañana por la noche, haré tu estofado de pollo favorito. Y trae a Rodrigo, si no está muy ocupado». «Allí estaré. Buenas noches, papá». «Buenas noches, hija. Cuídate». Rodrigo llegó al dormitorio tarde, cuando Amara estaba casi dormida. El reloj de la mesilla marcaba las 12:30. Se desnudó en silencio, procurando no hacer ruido, y se tumbó con cuidado a su lado. Pero incluso dormido seguía dando vueltas en la cama, murmurando algo, y varias veces durante la noche se sentó bruscamente en la cama, como si saliera de una pesadilla. A la mañana siguiente, Amara se despertó temprano, antes incluso de que sonara el despertador. Rodrigo dormía a su lado, pero incluso dormido, su rostro parecía tenso, como si estuviera resolviendo algún problema complejo. Se levantó sin hacer ruido, se duchó y bajó a la cocina a preparar el desayuno. Al otro lado de la ventana lloviznaba ligeramente, típico tiempo otoñal chileno. Amara encendió la radio
y escuchó la previsión. Iba a seguir lloviendo todo el día, convirtiéndose en chubascos en algunos lugares. Pensó que menos mal que se había traído un paraguas al IR a trabajar anoche. Rodrigo bajó ya vestido, con el maletín en la mano. «Me voy pronto», dijo, tomando un café rápido. «Tengo una reunión con los proveedores a las 8 de la mañana. Rodrigo, ¿puedes venir esta noche a casa de papá? Nos ha invitado a cenar. Veré cómo van las cosas. Puede que no». Le dio un beso en la frente y se dirigió a la puerta. «Nos vemos esta noche». Amara le dirigió una mirada. Rodrigo se había vuelto aún más retraído y distraído en los últimos días. Pensó que tal vez estaba atravesando un periodo difícil en los negocios. La economía había caído en picado y muchos pequeños empresarios se quejaban del descenso de las ventas. En el salón, la mañana empezó con el ajetreo habitual. La primera clienta llegó media hora tarde por culpa de los atascos. La segunda canceló su cita en el último momento por una repentina enfermedad de su hijo. Marita atendió llamadas y reprogramó citas, tratando de ajustar la agenda para que no se produjeran grandes desfases. Hacia las 11 de la mañana, llamó la señora Inés Mirabal, una clienta mayor que se había roto una pierna hacía unos meses, y desde entonces apenas salía de casa. «Amara, cariño, no puedo venir a la peluquería, todavía me duele la pierna y fuera está lloviendo», dijo al teléfono. «Pero pasado mañana es el cumpleaños de mi nieta y quiero salir guapa en las fotos. ¿Podrías venir a mi casa? Estoy dispuesta a pagar un extra». Amara miró el horario. Tenía de 2:30 a 4, tiempo justo para llegar a casa de la señora Inés, en el barrio Pedro de Valdivia, hacer los tratamientos y volver con su siguiente clienta. «Por supuesto, señora Inés. Hoy llegaré a las 2:30. ¿Qué desea, peinado, maquillaje?» «Las dos cosas, por favor. Y una manicura, si es posible. Hace tanto tiempo que no me arreglo como es debido». Tras la conversación, Amara metió todo lo que necesitaba en una bolsa especial: cosméticos, utensilios de manicura, un minisecador de pelo y un rizador. No hacía tratamientos fuera de casa muy a menudo, sobre todo para clientes habituales que no podían acudir al salón por algún motivo. A las 2:30, la lluvia amainó un poco, lo que Amara interpretó como una buena señal. Cargó su bolsa de suministros en el maletero de su Toyota Yaris rojo y salió del centro de la ciudad en dirección a Pedro de Valdivia. La casa de la señora Inés estaba en un barrio tranquilo de calles estrechas con casas de una planta y pequeños jardines. Amara no tuvo problemas para encontrar la dirección: una casa blanca con contraventanas azules y un hermoso seto de hortensias. La señora Inés la recibió con una hermosa sonrisa. La mujer de 75 años, a pesar de su pierna rota, conservaba su vivacidad y energía. Era viuda y vivía sola, pero a menudo recibía a sus numerosos hijos y nietos. «Amara, qué bien que hayas venido. Pasa, pasa. He preparado café y galletas». Amara colocó sus pertenencias en el amplio salón con grandes ventanales. La señora Inés la sentó a la mesa del comedor, cubierta con un precioso mantel de encaje, y empezaron a hablar de lo que había que hacer. «¿Sabes, cariño? Quiero que mis nietos vean a mi abuela en fotos tal y como era cuando era joven, guapa y bien peinada. Por supuesto, no se pueden eliminar las arrugas, pero quiero parecer, ¿cómo decirlo?, digna». Amara empezó por peinarse. El pelo de la señora Inés era grueso, con unas bonitas canas, y solo tenía que darle forma y volumen. Después se hizo la manicura. Recortó cuidadosamente las cutículas, limó las uñas y las cubrió con un delicado esmalte rosa. Por último, empezó a maquillarse, intentando resaltar las ventajas del rostro y disimular los cambios de la edad. El trabajo duró más de lo previsto. La señora Inés no paraba de contar historias sobre sus nietos, enseñar fotos, ofrecer café y galletas caseras de canela. Amara no podía negarse. Era evidente que la anciana sufría de soledad y se alegraba de tener la oportunidad de hablar. Cuando terminaron todos los trámites, eran las 5:15 en punto. Amara recogió sus cosas, se despidió de la señora Inés y se dirigió rápidamente al coche. Tenía un cliente citado para las 5:30 y ya llegaba tarde. Al salir del barrio Pedro de Valdivia, Amara llamó a Marita para avisarle del retraso. «Marita, voy a llegar 15 minutos tarde. Si viene la señorita Gabriela, ofrécele un café y dile que voy para allá». «Sí, señora Amara. La señorita Gabriela ya está aquí. Ya se lo expliqué». Amara condujo por la ruta conocida hacia el centro de la ciudad. La lluvia había vuelto a arreciar y los limpiaparabrisas apenas podían con el agua del parabrisas. El tráfico era lento,
Muchos conductores circulaban con precaución debido al asfalto mojado. En el semáforo de la intersección de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins y la calle San Martín, Amara se detuvo con el semáforo en rojo. Tenía tiempo de sobra. Solo eran 10 minutos de viaje hasta la peluquería y llegar un cuarto de hora tarde no era crítico. El semáforo se puso en verde. Amara arrancó suavemente, pero no había recorrido ni la mitad del cruce cuando oyó el rugido de un motor a su izquierda. Cuando se dio la vuelta, vio un enorme camión verde que se dirigía hacia ella a toda velocidad, ignorando el semáforo en rojo. El tiempo pareció ralentizarse. Amara tuvo tiempo de pensar que el camionero no debía de haberse dado cuenta del cambio de semáforo a causa de la lluvia. Intentó acelerar para atravesar la intersección más rápido, pero ya era demasiado tarde. El impacto golpeó el lado izquierdo de su pequeño coche. El Toyota salió volando hacia un lado, dio varias vueltas de campana y se estrelló contra un poste de la farola. El ruido de los cristales al romperse y el chirrido del metal ahogaron todos los demás sonidos. Amara sintió un dolor agudo en la cabeza y luego todo se oscureció. Pocos minutos después, la policía y una ambulancia llegaron al lugar. El conductor del camión, un hombre de unos 50 años, estaba de pie junto a su coche, sujetándose la cabeza. Estaba sobrio, pero en estado de shock. Más tarde se supo que le habían fallado los frenos debido a la presencia de agua en el sistema de frenado y que era físicamente incapaz de detenerse ante el semáforo. Los paramédicos sacaron rápidamente a Amara del coche destrozado. Estaba inconsciente, sangraba por la cabeza y tenía el pulso débil. Uno de los paramédicos, un hombre experimentado llamado Carlos, se dio cuenta inmediatamente de que la víctima tenía una lesión grave en la cabeza. «Sospecho que una fractura de la base del cráneo», dijo a su compañero. Inmediatamente al Hospital Santa María, donde se encuentra el mejor departamento de neurocirugía de la ciudad. La ambulancia con las sirenas a todo volumen atravesó la ciudad. Seguía lloviendo a cántaros, lo que dificultaba la conducción. Carlos comprobaba constantemente el pulso de Amara, controlaba su respiración y le administraba medicación intravenosa para mantener alta su tensión arterial. «Aguanta, cariño», susurró, aunque se dio cuenta de que la mujer no podía oírle. «Pronto llegaremos al hospital». El Hospital Santa María era uno de los mayores centros médicos de Concepción. Un moderno edificio de 7 plantas, construido hacía 10 años con inversión pública y privada, estaba situado en el centro de la ciudad. El servicio de neurocirugía del hospital era reconocido en toda la provincia de Biobío por sus especialistas y equipamiento. La ambulancia llegó a urgencias a las 5:27 en punto. El doctor Ricardo Solís, médico intensivista, ya estaba esperando en la entrada, tras haber sido informado de la llegada de un paciente con un traumatismo cráneoencefálico grave. El doctor Solís era un hombre de 45 años, alto y delgado, con las sienes encanecidas y unos atentos ojos marrones. Llevaba 15 años trabajando en el hospital, los últimos 8 como jefe del servicio de neurocirugía. Sus colegas le respetaban por su profesionalidad y sus pacientes le respetaban por su humanidad y atención. «¿Qué tenemos?», preguntó al paramédico mientras ayudaba a Amara a subir a la camilla del hospital. «Un accidente de coche, impacto en el lado izquierdo. El coche ha dado varias vueltas de campana. La paciente lleva 40 minutos inconsciente. Sospecha de fractura de la base del cráneo. Posible hemorragia intracraneal». El doctor Solís examinó rápidamente a la víctima en el pasillo, comprobó la respuesta de las pupilas a la luz, evaluó los reflejos neurológicos. «Llévenla al quirófano 3 inmediatamente», ordenó. «Prepárenla para una craneotomía de emergencia. Y llama al doctor Castro para que entre en quirófano». Amara fue trasladada rápidamente al quirófano. El equipo médico, dirigido por el doctor Solís, comenzó inmediatamente los preparativos. La anestesista, la doctora Lucía Velázquez, empezó a administrar la anestesia y la enfermera Carmen preparó el instrumental. «El TAC muestra un hematoma masivo en la región temporal izquierda», dijo la radióloga doctora Patricia Núñez mientras estudiaba las imágenes en el monitor. «Hay un desplazamiento de 8 milímetros de las estructuras mediales del cerebro». «Vamos a empezar la operación», anunció el doctor Solís, cogiendo el bisturí de su hermana con manos estériles. A las 10 de la noche, la operación había terminado. Amara fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde la conectaron a un respirador y a monitores que controlaban sus funciones vitales.
El doctor Solís salió del quirófano cansado, pero satisfecho con el resultado. La operación había sido un éxito, pero el estado de la paciente seguía siendo crítico. Las siguientes 48 horas eran cruciales. «Llame a los familiares», dijo a la enfermera de guardia. «Busquen documentos y un teléfono entre las pertenencias de la víctima. Tenemos que avisar a la familia». A la mañana siguiente, el estado de Amara seguía siendo establemente grave. Estaba inconsciente, respiraba con la ayuda de una máquina, pero sus constantes vitales no se deterioraban, lo que daba esperanzas. Por la tarde, el padre de Amara, don Osvaldo, y su amiga Beatriz llegaron por fin al hospital. Se habían enterado de la tragedia por una vecina a la que había llamado la policía tras no poder localizar al marido de la víctima. Don Osvaldo parecía agotado y envejecido. Había pasado la noche en vela en la carretera de su barrio. Beatriz le cogió de la mano, conteniendo a duras penas las lágrimas. El doctor Solís se reunió con ellos en el pasillo de la sala y les habló largo y tendido sobre el estado de Amara, la operación, el pronóstico. Habló con calma y sinceridad, sin ocultar la gravedad de la situación, pero sin privarles de esperanza. «La operación ha sido un éxito. Hemos eliminado la causa de la compresión cerebral, pero la paciente sigue inconsciente. En los próximos días se verá cómo se recupera», explicó. «Su hija es joven, tiene un cuerpo sano. Eso juega a su favor». «¿Y cuándo despierte?», preguntó Osvaldo con voz temblorosa. «Es difícil de predecir. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana. A veces la recuperación de la conciencia es gradual. Lo principal ahora es la paciencia y la fe». Les permitieron ver a Amara, pero solo unos minutos. Don Osvaldo apenas podía contenerse al ver a su hija en aquel estado. Pálida, inmóvil, rodeada de tubos y cables. Beatriz le puso la mano en el hombro, intentando darle fuerzas. «Es fuerte, don Osvaldo», susurró Beatriz. «Amara siempre había sido una luchadora. Lo conseguiría». Amara abrió los ojos el miércoles por la mañana mientras la luz del sol se colaba por las persianas de la habitación de la UCI. Lo primero que vio fue un techo blanco con focos. Le dolía la cabeza, tenía la boca seca y se mareaba al intentar moverse. La enfermera de guardia, Alba, se dio cuenta enseguida de que la paciente estaba despierta. Se acercó rápidamente a la cama y se inclinó sobre Amara con expresión amable y preocupada. «¿Cómo te encuentras, querida? ¿Me entiendes?», preguntó en voz baja, tomando el pulso a Amara. Amara intentó responder, pero solo le salió un sonido ronco de la garganta. Alba vertió agua en un vaso y la ayudó a beber unos sorbos por el tubo. «Despacio, tómate tu tiempo. Llevas 2 días inconsciente. Te han operado de la cabeza». La memoria iba volviendo poco a poco. Amara recordaba la lluvia, el viaje hasta la señora Inés, luego los faros brillantes y el terrible impacto. El resto era un borrón. «¿Dónde estoy?», susurró con voz extraña y débil. «Hospital Santa María. Te pondrás bien. Llamaré al doctor Solís». Unos minutos después, un hombre alto con bata blanca entró en la habitación. El doctor Solís parecía cansado, pero había alivio en sus ojos marrones. Se acercó a la cama y miró a Amara detenidamente. «Bienvenida de nuevo al mundo de los vivos, señora Valencia», dijo con una suave sonrisa. «Soy el doctor Solís. ¿Cómo se encuentra?» «Me duele la cabeza», admitió Amara, intentando concentrarse en su rostro. «¿Qué me ha pasado?» «Un accidente de coche. Un camión chocó contra tu coche en un cruce. Sufriste un traumatismo craneal grave, pero la operación fue un éxito. Lo importante es que estás consciente, lo cual es muy buena señal». El doctor Solís le hizo una prueba neurológica rápida. Comprobó la respuesta de las pupilas. Le pidió que moviera los dedos de las manos y de los pies y que dijera algunas palabras sencillas. Todas las funciones funcionaban con normalidad, aunque Amara se sentía débil y desorientada. «¿Puedo ver a mi marido?», preguntó mirando a su alrededor. «¿Dónde está Rodrigo?». El médico y la enfermera la miraron. Alba cambió torpemente de tema. «Tiene visita, un padre y un amigo. Han estado de guardia aquí desde el principio. ¿Quiere verlos?». Amara asintió, aunque mover la cabeza le provocó otro ataque de dolor. Alba salió y pronto regresó con don Osvaldo y Beatriz. Su padre parecía agotado. Su pelo canoso, habitualmente bien peinado, estaba revuelto, su traje arrugado y sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Beatriz también parecía cansada, pero tenía una expresión de alivio en el rostro. «Papá», susurró Amara con lágrimas en los ojos. «Hija mía».
Don Osvaldo le tomó la mano entre sus cansadas palmas. Teníamos tanto miedo. Gracias a Dios que estás despierta. Amara, nos has dado un susto de muerte, dijo Beatriz, sentándose en la silla junto a la cama. Pero lo importante es que estás bien. El doctor Solís ha dicho que la operación ha salido perfecta. ¿Dónde está Rodrigo?, volvió a preguntar Amara mirando a su alrededor. ¿Por qué no está aquí? Padre y Beatriz volvieron a mirarse. Don Osvaldo apretó los labios y Beatriz se arregló nerviosamente el pelo. Él dijo que estaba de viaje de negocios en Santiago, respondió Beatriz con inseguridad. Prometió venir, pero... Han pasado 3 días, interrumpió bruscamente don Osvaldo. ¿Qué viaje de negocios podría ser más importante que una esposa en el hospital? Amara se sintió alarmada. Rodrigo podía estar ocupado y distraído, pero nunca la dejaría sola en el hospital. Algo no iba bien. Dame el teléfono, le pidió. Tu teléfono se rompió en el accidente, explicó Beatriz. Pero puedes usar el mío. Amara marcó el número de Rodrigo, pero la respuesta fue un contestador automático. La persona que llama no está disponible temporalmente. Lo intentó varias veces, pero el resultado fue el mismo. Quizá había perdido el teléfono, sugirió tímidamente. Tal vez, asintió Beatriz, aunque había dudas en su voz. El doctor Solís regresó 1 hora más tarde y dijo que trasladarían a Amara de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal. Su estado se había estabilizado y el peligro había pasado, pero tendría que permanecer en observación unos días. La nueva sala estaba en la 3ª planta, en el servicio de neurología. Una pequeña habitación con 2 camas, una de ellas vacía y una ventana que daba al patio del hospital. A Amara la colocaron en una cama junto a la ventana y pudo ver los viejos árboles y los bancos por donde paseaban los pacientes convalecientes. Beatriz había traído de casa una muda de ropa, artículos de aseo y algunos libros. Don Osvaldo se fue a casa de mala gana solo cuando estuvo seguro de que su hija no corría peligro. Volveré mañana por la mañana, prometió. Y encontraré a Rodrigo. ¿Qué clase de marido es ese? El miércoles por la noche, cuando don Osvaldo se había ido a casa y Beatriz había ido a cenar a la cafetería, sonó el teléfono del hospital en la mesilla de noche. Amara ya estaba tumbada con la cabeza vendada, sintiéndose mucho mejor tras el descanso del día. «Diga», contestó esperando oír la voz de su marido. «¿Amara?» Era Rodrigo. La voz le resultaba familiar, pero sonaba extraña, no aliviada ni preocupada, sino tensa, casi de negocios. «Rodrigo, por fin, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes?», soltó. «Amara, tengo algo que decirte. Siéntate si estás de pie. Estoy en el hospital. Me han operado del cerebro. ¿Dónde has estado todo este tiempo?». Hubo una breve pausa en el teléfono. Entonces Rodrigo volvió a hablar, y no había ni un ápice de simpatía o arrepentimiento en su voz. «Escucha con atención. Vendí la casa, por $1.000.000, aunque valía 3. Saqué todo el dinero de nuestras cuentas, tanto personales como de negocios. $200.000. Volé a Barcelona con Carolina». Amara no entendió de inmediato el significado de lo que se decía. Las palabras le resultaban familiares, pero juntas sumaban algo inimaginable, imposible. «¿Qué has dicho?», susurró. «Has oído bien. La casa está vendida, el dinero retirado, estoy en España. Con Carolina Vargas, ella va a llevar mi apellido. Conseguimos el permiso de residencia hace 2 meses. Carolina, ¿tu secretaria?». «Rodrigo, ¿qué estás diciendo? Me acaban de operar, casi me muero». «Lo sé, lo siento, pero los planes son los planes. Pensé que no lo lograrías, habría sido más fácil, menos papeleo con el que lidiar». Amara sintió que sus ojos nadaban, no por el trauma en la cabeza, por lo que había oído. El hombre con el que había vivido 9 años, con el que había compartido hogar, planes, esperanzas, había hablado de su muerte como «menos problemas de papeleo». «Has perdido la cabeza», murmuró. «Esto es una especie de pesadilla. Ahora te despertarás y dirás que es una broma». «No es ninguna broma. Llevo mucho tiempo planeando esta transición. Caroline me entiende mejor que tú. Es más joven, más guapa, y compartimos los mismos intereses. Y tu salón es un juego de niños que trae centavos. Dinero ganado juntos. Mi salón también ganaba dinero. Mis cuentas, mi nombre en los libros. Lo siento, pero así es la vida. No hay necesidad de ponerse histérico. Te demandaré. No tenías derecho». Rodrigo rió frío y furioso. «Adelante. Estoy en España, segunda nacionalidad por mi abuela. Intenta llegar a mí desde aquí.
Y vendí la casa legalmente. Todos los documentos están a mi nombre. ¿Tú esperaste a que estuviera en el hospital a propósito? ¿Para que estuviera indefensa? Fue solo una circunstancia. Aunque, para ser honesto, era más fácil para mí actuar sin tus constantes preguntas y preocupaciones. Siempre eras demasiado emocional. Amara cerró los ojos, intentando comprender la magnitud de la traición. Su marido no solo la había abandonado, le había robado toda su vida juntos, todos sus ahorros, dejándola enferma y sola. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo nada más, susurró. No lo sé, ese es tu problema ahora. Yo he hecho una nueva vida, te aconsejo que sigas adelante. Rodrigo, ¿cómo has podido hacer esto? Nos amábamos, planeamos un futuro, hablamos de hijos. Yo nunca quise hijos. Y el amor, supongo que lo tuvimos una vez, pero la gente cambia. Quieres nuevas experiencias, nuevas relaciones. Caroline me da algo que tú no pudiste. ¿Qué es eso?, preguntó Amara, sorprendida por su propia calma. El shock había sido tan intenso que era como si se hubiera apagado emocionalmente. Pasión, comprensión, voluntad de asumir riesgos. Te has vuelto demasiado predecible, Amara. Tu salón, tus clientes, hablar de expandir tu negocio, todo es aburrido. ¿Así que has encontrado toda nuestra vida aburrida? En los últimos 2 años, sí. Conocer a Carolina me mostró que la vida podía ser diferente, más colorida. Beatriz entró en la habitación con una bandeja que contenía un plato de sopa y pan. Al ver la cara de Amara, dejó la bandeja en la mesilla de noche y preguntó ansiosa: ¿Qué pasa? ¿Quién ha llamado? Amara tapó el auricular con la mano. Rodrigo. Ah, vendió la casa y voló a Barcelona con su secretaria. Se llevó todo el dinero. Beatriz arrebató el teléfono de las manos de Amara. Rodrigo, cabrón, ¿cómo has podido hacer eso? Ah, Beatriz. Dile a Amara que he dejado las llaves de la casa a los nuevos propietarios, que recoja sus cosas a finales de semana. Se oyó una voz tranquila en el auricular. Pedazo de mierda, tu mujer casi muere, y tú eres ex esposa. Presentaré los papeles del divorcio en el consulado. No hagas un drama de esto. ¿Qué divorcio? No puedes divorciarte sin su consentimiento. Sí que puedo. Una demanda de divorcio por imposibilidad de convivencia. La ley española permite el divorcio unilateral. Amara será notificada por correo. Beatriz apretó el auricular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y los bienes gananciales? ¿El salón, los muebles, el coche? El salón está a nombre de Amara, es su problema. Puede quedarse con los muebles. Y el coche era un montón de chatarra después del accidente. ¿Planeaste esto con antelación? Durante meses. Caroline y yo lo teníamos todo planeado. Ya tenemos un piso allí, un trabajo. Voy a desarrollar una cadena de tiendas de electrónica en Cataluña. ¿Con el dinero que robaste? Con el dinero de la venta de mi negocio y mi casa. Es legal. Sonó el teléfono y Rodrigo colgó. Beatriz se quedó con el teléfono en la mano, incapaz de creer lo que acababa de oír. Amara, llamó con cautela. Se ha ido, susurró Amara sin abrir los ojos. Lo cogió todo y se fue, mientras estaba inconsciente. Pero eso es imposible. ¿Cómo pudo vender la casa sin tu consentimiento? Dijo que estaba a su nombre, para beneficios fiscales, y yo firmé la escritura. Recuerda que hace unos años, antes de comprar la casa, me pidió que firmara unos papeles. Dijo que era para el banco, probablemente un poder notarial para todas las transacciones inmobiliarias. Resultó que lo era. Yo confiaba en él. Pensé que éramos familia. Beatriz se sentó en el borde de la cama y abrazó a su amiga. Amara, no sé qué decir. Es monstruoso. Dejar a su mujer en el hospital, llevarse todo el dinero. Pensé que solo estaba ocupado. Pensé que tenía problemas de negocios. Pero él ha estado planeando esto durante mucho tiempo. Y esa Caroline. La conozco. Hermosa chica, 20 y tantos. Era recepcionista en su tienda insignia. ¿Cuánto tiempo ha estado viéndola? Supongo. Puedo ver por qué ha estado trabajando tanto últimamente, por qué ha estado tan distraído. Estaba planeando su fuga. Pero ¿por qué no dijo que quería el divorcio? ¿Por qué tanto engaño? Porque entonces tendríamos que dividir los bienes a la mitad. Así que se quedó con todo. Y además, la voz de Amara temblaba. Dijo que no creía que lo lograría. Que así sería más fácil. Beatriz jadeó. No podía haber dicho eso. Lo había dicho. Lo oí todo. Menos problemas de papeleo. Sonrió Amara con amargura. ¿Qué se supone que voy a hacer ahora, Bea? No tengo casa, ni dinero, ni siquiera teléfono.
Y probablemente tendré deudas hospitalarias. No seas tonta. En primer lugar, la atención hospitalaria pública es gratuita. Segundo, tienes un salón. Está a tu nombre, Rodrigo no podría robarlo. Sí, tengo un salón. Pero ¿cuánto dinero puedo ganar? El alquiler, el sueldo de Marita, los impuestos. Antes vivíamos con 2 ingresos. Te las arreglarás, y no estás solo. Tienes a tu padre, me tienes a mí. Te ayudaremos. ¿Dónde viviré? La casa está vendida. Es mía por ahora. Tengo un piso de 2 habitaciones, hay mucho espacio. Luego te buscaremos algo para ti sola. Amara cogió la mano de su amiga y la apretó. Gracias, Amara. No sé qué haría sin ti. 3 días después, el doctor Solís permitió que Amara se levantara de la cama y caminara por el pasillo. Le quitó el vendaje de la cabeza, dejando solo un pequeño parche donde había estado la sutura quirúrgica. El dolor de cabeza disminuyó considerablemente y Amara sintió la necesidad de moverse, de salir de la habitación mal ventilada. El jueves por la mañana bajó al comedor del hospital por primera vez desde la operación. La espaciosa sala de la planta baja estaba dividida en 2 zonas, una para los pacientes y otra para el personal. Los grandes ventanales daban al jardín del hospital, donde crecían viejos eucaliptos y palmeras. Las paredes estaban decoradas con paisajes de colores tenues de artistas chilenos, y había plantas vivas en macetas junto a las ventanas. Amara cogió una bandeja con el desayuno. Gachas de avena, tostadas, zumo de naranja y café. La mayoría de las mesas estaban ocupadas por enfermeras, camilleros y familiares de pacientes que llegaban pronto. Miró a su alrededor en busca de un asiento libre. «Señorita, ¿quiere sentarse conmigo?» Una agradable voz masculina sonó detrás de ella. Amara se dio la vuelta y vio a un hombre de unos 45 años, sentado solo en una mesa junto a la ventana. Era alto, de sienes canosas y atentos ojos oscuros. A pesar de su pijama de hospital, tenía dignidad y cierta intelectualidad. En la mesa, delante de él, había un libro y unas gafas de lectura. «Gracias, es un placer», respondió Amara acercándose a la mesa. «Soy Amara Valencia». «Emilio Ramírez», se presentó el hombre levantándose e inclinándose ligeramente. «Fue un placer», le acercó una silla, y Amara agradeció el gesto de cortesía. Pocas personas de su generación lo hacían. Ni siquiera Rodrigo se había molestado nunca en tales cortesías. «¿Cuánto tiempo llevas en el hospital?», preguntó Amara desenvolviendo la servilleta. «Una semana. Tuve un infarto en la oficina, y fue una suerte que mis compañeros llamaran rápidamente a una ambulancia», explicó Emilio, sorbiendo café de una taza alta. «¿Y usted?» «Día 5. Accidente de coche, cirugía cerebral. Traumatismo craneoencefálico. En serio, pareces casi sano. El doctor Solís hizo un gran trabajo. Dice que puedo salir de aquí en unos días». «¿Solís?» Es uno de los mejores neurocirujanos del país. Solía conocerlo en los congresos médicos cuando trabajaba para el Ministerio de Sanidad. Amara enarcó una ceja. ¿El ministerio? Sí, aunque eso es cosa del pasado. Desde hace 2 años me dedico al asesoramiento, sonrió Emilio. ¿A qué te dedicas tú? Tengo un salón de belleza en el centro. Sunshine, en la calle Chacabuco. Conozco esa calle. Un trabajo que hace feliz a la gente es maravilloso. Comieron en silencio durante unos minutos, intercambiando comentarios de vez en cuando. Emilio resultó ser un agradable conversador. Se interesó por la opinión de Amara sobre el hospital, los médicos. Preguntó por su bienestar, pero se mantuvo delicadamente alejado de los detalles personales. ¿Tiene familia?, preguntó Amara con cautela. Estuve casado, pero me divorcié hace 5 años. No tengo hijos, contestó Emilio sin un rastro de pesar en la voz. El trabajo me consumía y no había tiempo para la vida familiar. ¿Y usted? Amara dudó en contestar. Era doloroso contarle a una desconocida la traición de su marido, pero le parecía mal guardar silencio. Yo estaba casada, pero el marido... Buscó las palabras adecuadas. Mi marido decidió empezar una nueva vida, sin mí. ¿Ahora mismo mientras estás en el hospital? Emilio sonaba sorprendido y condenado. Ahora mismo. Lo comprendo, lo comprendo. Emilio no le pidió detalles, cosa que Amara agradeció. Terminaron de desayunar y él la acompañó al ascensor. Si no te importa, ¿por qué no volvemos a desayunar juntos mañana?, le sugirió. En un hospital, la soledad no es la mejor compañera. Claro, me encantaría. A la mañana siguiente, Amara bajó temprano al comedor para alcanzar a Emilio. Él ya estaba sentado en la misma mesa, leyendo el periódico El Mercurio. Al verla, dejó el periódico a un lado y se levantó.
Buenos días, señora Amara. ¿Qué tal ha dormido? Mejor que los primeros días. Es usted madrugadora. Es una costumbre. En el ministerio, la jornada laboral empezaba a las 7 de la mañana. En 20 años de trabajo, me acostumbré a despertarme al amanecer. Volvieron a coger las bandejas del desayuno y se sentaron a la mesa. Emilio tenía mejor aspecto hoy. Su tez era más sana, sus movimientos más seguros. ¿En qué ministerio trabajabas?, preguntó Amara, untando su tostada con mantequilla. Transportes. He sido viceministro durante los 3 últimos años y antes fui jefe del departamento de autopistas. Emilio añadió azúcar a su café y lo removió con una cuchara de plata. Construíamos autopistas, puentes, desarrollábamos infraestructuras, un trabajo interesante pero demasiado estresante. ¿Y fue el estrés lo que le provocó el infarto? En parte. Aunque los médicos dicen que la herencia también influye, mi padre también tenía problemas de corazón. ¿Es grande su salón? No mucho. 5 puestos de trabajo, yo y una empleada. Pero hay mucha clientela y las citas se reservan con 15 días de antelación. Así que las cosas van bien. ¿Está pensando en ampliar? Amara sonrió con tristeza. Pensaba hacerlo, pero ahora las cosas han cambiado. No sé qué va a pasar ahora. ¿Es por tu marido? Sí. No solo se fue, me dejó en la indigencia. Emilio frunció el ceño. Esto es grave. Si quieres hablar de ello, estoy dispuesto a escucharte. A veces la perspectiva de un extraño puede ayudarte a encontrar una solución. Amara dudó. Podía hablar con su padre y con Beatriz de cualquier cosa, pero estaban demasiado cerca, demasiado implicados emocionalmente. Emilio, en cambio, era un extraño, y su perspectiva tranquila y juiciosa podía ser útil. Tal vez lo haga, pero no esta noche. Todavía es demasiado doloroso. Claro, tómate tu tiempo. Todavía tenemos unos días más en el hospital. El sábado, su desayuno duró casi 1 hora. El comedor estaba escaso. Era día de descanso y la mayoría de los pacientes dormían más de lo habitual. Amara decidió contarle su historia a Emilio. Creo que ya es hora de que cuente lo que me ha pasado. Te escucho. Emilio dejó el papel a un lado y la miró atentamente. Amara contó lo de la llamada de Rodrigo, cómo vendió la casa y se llevó todo el dinero, lo de su secretaria y sus planes para una nueva vida en España. Emilio escuchaba en silencio. Solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Sé que parece una mala película, pero es real. Termina. Por desgracia, estos casos no son infrecuentes, suspiró Emilio. Pero la magnitud de la traición es asombrosa. Abandonar a su mujer en el hospital tras una operación. Lo peor es que hablaba con tanta tranquilidad. Era como si estuviera hablando de un negocio de muebles. ¿Cuántos años llevaban casados? 9. Y yo que pensaba que le conocía. Resulta que no lo conocía en absoluto. ¿Y la escritura de la casa estaba solo a su nombre? Sí. Dijo que era más fácil para el banco y Hacienda si era una sola persona. Y firmé una especie de poder notarial. Confiaba plenamente en él. Emilio hizo girar la taza entre sus manos, pensativo. ¿Intervinieron abogados en la consulta? ¿Cuando compró la casa? Hubo un notario, pero firmé lo que dijo mi marido. No entré en detalles. Es un error común. La gente confía en sus seres queridos y no lee los documentos con atención. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Hay alguna forma de recuperar el dinero? Depende de muchos factores. Tienes que estudiar los documentos, ver qué poderes te daba el poder notarial, averiguar si la casa era propiedad común de los cónyuges. Eso es lo que dice Beatriz, una amiga mía. Dice que consulte a un abogado. ¿Eres el dueño del salón? Sí, así es. Lo abrí yo mismo. Todos los papeles están a mi nombre. Eso es bueno. Así que tienes una fuente de ingresos. No es mucho, pero tienes que alquilar una casa en algún lugar. Tienes que pagar alquiler. Antes vivíamos con 2 ingresos. Emilio la miró detenidamente. Sabes, tengo una oferta. Tengo un piso grande en Las Conces, 4 habitaciones y vivo solo. Si quieres, puedes quedarte conmigo una temporada hasta que arregles tus asuntos. Gratis, por supuesto. Amara enarcó las cejas, sorprendida. Es muy generoso por tu parte, pero no puedo aceptarlo. Apenas nos conocemos. Comprendo tus dudas. Pero a veces las circunstancias son tales que la ayuda llega de personas inesperadas. Además, a mi edad y en mi estado de salud, no corro peligro. No se trata de eso. Es que es demasiado favor de un extraño. Entonces considéralo una propuesta de negocios. Necesito ayuda doméstica. Cocinar, limpiar. Mi ama de llaves viene 2 veces por semana,
pero a menudo como en restaurantes o pido que me traigan comida a domicilio. Una comida casera estaría bien. ¿Estás sugiriendo que me convierta en ama de llaves? Más bien una compañera. Paso mucho tiempo en casa, trabajando con el ordenador, leyendo. A veces me siento sola, y tú tendrías un alojamiento temporal y la oportunidad de arreglar tus asuntos con los abogados en paz. Amara miró por la ventana, pensativa. La oferta era insólita, pero la situación tampoco era fácil. Vivir en casa de Beatriz en un pequeño piso de un dormitorio era incómodo, y alquilar un lugar para vivir con los ingresos del salón era caro. Tengo que pensármelo, se dijo. Por supuesto, hay tiempo de sobra. Los dos estaremos aquí unos días más. Emilio sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su pijama de hospital. Aquí tiene los datos de un abogado muy bueno, Jorge Andrade, especializado en litigios internacionales. Hemos trabajado juntos en varios proyectos en el ministerio. Es un hombre decente y un profesional. Gracias. Amara cogió la tarjeta y la examinó. Pero el asesoramiento debe de ser caro. Dile que te he recomendado yo. Al menos te dará una consulta gratis. El lunes por la mañana, el doctor Solís acudió a la habitación de Amara para una última revisión antes del alta. ¿Cómo te encuentras?, preguntó revisando la zona operada. Mucho mejor, sin dolores de cabeza ni mareos. Muy bien, mañana puede recibir el alta. Solo al principio evite el esfuerzo físico. No trabaje con productos químicos en el salón. Revisión en 15 días. Gracias, doctor. Gracias por todo. ¿Cómo te va con los suegros? ¿El marido todavía no ha aparecido? No, y no lo hará. Pero tengo ayuda. La doctora Solís asintió sin hacer más preguntas. Durante el almuerzo en el comedor, Emilio me dijo que él también sería dado de alta mañana. Las pruebas son buenas, su corazón se está recuperando. Lo principal ahora es la dieta, la medicación y nada de estrés. Así que no volveré a ir al ministerio, bromeó Amara. Es verdad, el asesoramiento es mucho más relajante. ¿Y cómo te han encontrado tus clientes? ¿Se anunciaba? Sobre todo a través de conocidos. En Chile, las conexiones comerciales son más importantes que la publicidad. Alguien de un antiguo colega me recomendó el bufete. Este quedó satisfecho y se lo contó a otros. ¿Tiene oficina? Trabajo desde casa. No hace falta una gran sala para asesorar. Basta con un ordenador, un teléfono y una buena biblioteca con reglamentos. Por la tarde, Beatriz y don Osvaldo vinieron a ver a Amara. Ella les contó que había conocido a Emilio y su propuesta. No sé, hija, frunció el ceño el padre. Un hombre extraño. Papá, me ofrece una habitación en un piso, no un dormitorio compartido. Además, es un antiguo alto funcionario, un hombre respetable. Quizá merezca la pena intentarlo, dijo Beatriz pensativa. En casa estoy demasiado apretada, y un piso de alquiler es caro. Durante la cena, Amara cenó por última vez en el comedor del hospital con Emilio. Mañana empezaba una nueva vida, incierta, complicada, pero nueva al fin y al cabo. El martes por la mañana, el día del alta, Amara se despertó con una sensación de inquietud. En una semana, se había acostumbrado a la rutina del hospital, a las paredes blancas de la sala, a las conversaciones tranquilas de las enfermeras en el pasillo. Ahora tenía que volver al mundo real, donde debía enfrentarse a cuestiones prácticas. ¿Dónde vivir? ¿Cómo trabajar? ¿Qué hacer con la traición de Rodrigo? Beatriz llegó por la mañana y la ayudó a empaquetar sus cosas. No había mucho. Una muda de ropa que habían traído unos amigos, artículos de aseo, algunos libros y flores que empezaban a marchitarse. ¿Estás segura de esta decisión?, preguntó Beatriz, metiendo la ropa en una pequeña bolsa. Vivir con un extraño. Vea, tu piso tiene 25 metros cuadrados. No podemos vivir juntos mucho tiempo sin pelearnos. Amara cerró la cremallera de su bolso. Además, Emilio parece un hombre decente. Y solo es temporal. Espero que tengas razón. No sé qué le pasa por la cabeza. Me propone una relación de negocios. Yo cocino y limpio, y él proporciona un lugar para vivir. Después de desayunar con Emilio y los papeles del alta, salieron del hospital sobre las 11 de la mañana. El sol brillaba con fuerza, aunque el aire era fresco. Un otoño típico de Concepción. En la entrada principal del hospital, les esperaba un Mercedes clase C azul oscuro, el coche que el chofer de Emilio había traído el día anterior. El propio Emilio aún no podía conducir. Los médicos se lo habían prohibido durante un mes. Carlos lleva 5 años trabajando para mí, explicó Emilio,
presentando a Amara a un hombre de mediana edad pulcramente vestido que bajó del coche. Carlos, esta es la señora Valencia. Se va a quedar con nosotros una temporada. Un placer, señora, asintió cortésmente el conductor mientras abría la puerta trasera. El piso de Emilio estaba en un moderno complejo de apartamentos construido hacía unos 10 años. El alto edificio de cristal y hormigón estaba rodeado de cuidados jardines, con un aparcamiento subterráneo y vistas a las montañas. Vivo en la 7ª planta, dijo Emilio mientras subían en el ascensor. Es un piso esquinero con ventanas a 2 lados. Cuando abrió la puerta, Amara no pudo ocultar su sorpresa. El piso era realmente grande, un amplio recibidor, un enorme salón conectado con la cocina, un largo pasillo que conducía a los dormitorios. Había estanterías por todas partes, contra las paredes, en medio de las habitaciones, incluso en el pasillo. Los muebles eran caros, pero no llamativos, de colores tranquilos. Impresionante, admitió Amara. Compré el piso cuando aún trabajaba en el ministerio y planeaba formar una familia. Era demasiado grande para una sola persona. Emilio colgó la chaqueta en el pasillo. Ven, te enseñaré tu habitación. La habitación de Amara era un amplio dormitorio con una cama grande, un escritorio, un armario y un cuarto de baño privado. La ventana daba al patio ajardinado del complejo. Al salir de la habitación, encontró a Emilio en el salón. Estaba sentado en un sillón, con un ordenador portátil en el regazo y una pila de cartas y documentos a su lado. ¿Qué tal te va?, le preguntó Amara. Ordenando el correo de la semana. Los clientes estaban preocupados por mi paradero. Emilio cerró el portátil. ¿Y qué te parece la habitación? Es muy cómoda. ¿Hago la cena? Me encantaría. Echa un vistazo a lo que hay en la nevera. Carlos hizo la compra ayer. Por la noche, después de cenar, se sentaron en el salón a tomar el té. Emilio leía el periódico, Amara hojeaba una revista. El ambiente era relajado, casi doméstico. Emilio, empezó Amara titubeando. En el hospital me propusiste que habláramos de mi situación con mi marido. Entonces, no estaba preparada, pero ahora, quizá deberíamos discutir los detalles. Emilio dejó el papel a un lado y la miró atentamente. Por supuesto, si estás preparada. Amara entró en detalles. La llamada de Rodrigo al hospital, el hecho de que hubiera vendido la casa por 1/3 de su valor, retirado todo el dinero de sus cuentas, volado a Barcelona con su secretaria. Habló del poder notarial que había firmado sin leer, de que todas las propiedades estaban a nombre de su marido. Lo peor fue que dijo que era como si esperara que yo no sobreviviera. Terminó. Entonces habría sido más fácil con el papeleo. Emilio escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Cuando Amara terminó, se quedó callado unos segundos, claramente intentando lidiar con sus emociones. No es solo una traición, dijo por fin. Es un delito, hurto mayor, fraude. Pero la casa y las cuentas estaban a su nombre. Eso no importa. En un matrimonio, toda la propiedad se considera conjunta a menos que haya un acuerdo especial. No tenía derecho a vender la casa sin el consentimiento de su esposa, y mucho menos retirar todo el dinero de las cuentas. Pero él está en España. ¿Cómo ir a buscarle? Emilio se levanta y se pasea por la habitación. ¿Tiene nacionalidad española? Dijo algo de su abuela, a través de la cual obtuvo su segunda nacionalidad. Eso no significa nada. El delito se cometió en territorio chileno, contra un ciudadano chileno. Debe aplicarse la ley chilena. ¿Qué se puede hacer en la práctica? Emilio volvió a sentarse, se inclinó hacia adelante. Amara, quiero ayudarte, no solo con la vivienda, sino en la solución de este problema. Eres muy amable, pero... Mira, 20 años en el ministerio me han proporcionado muchos contactos útiles. Policía, fiscales, incluso Interpol. Este tipo de cosas no deberían quedar impunes. Amara le miró sorprendida. ¿La Interpol? Sí, cuando era viceministro tuve que cooperar con varias organizaciones internacionales. Tengo contactos en la Policía Financiera, en la Unidad de Delitos Económicos. ¿Qué pueden hacer? En primer lugar, pueden presentar una denuncia por robo. Que Rodrigo se lleve dinero al otro lado de la frontera es un delito financiero internacional. En segundo lugar, pueden solicitar la congelación de las cuentas a Interpol. En tercer lugar, solicitar la extradición. Amara sintió que la esperanza crecía en su interior. ¿Crees que es realista? Más que realista. Sobre todo si actuamos rápido, antes de que tenga tiempo de esquilmar el dinero o transferirlo a terceros.
Pero se trata de un proceso internacional. Debe ser muy complicado y caro. Complicado, sí, pero no necesariamente caro. Tengo un amigo, Miguel Torres, que ahora trabaja en el Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía. Hemos trabajado juntos en varios proyectos en el ministerio. Él puede ayudar. Emilio, ¿por qué quieres ayudarme? Apenas nos conocemos. Emilio dudó, eligiendo sus palabras. En primer lugar, tu historia me ha enfadado. En segundo lugar, tengo oportunidades que puedo aprovechar. En tercer lugar, vaciló. Quizá me haga sentir que aún puedo ser útil. ¿A qué se refiere? Desde que dejé el ministerio, me he sentido fuera de lugar. Asesorar está bien, pero no es lo mismo que ocuparse de asuntos públicos importantes. Y tu caso es una oportunidad para restablecer la justicia. Amara le miró con gratitud. No sé cómo agradecértelo. No tienes por qué agradecérmelo. Aún no se ha hecho nada. Mañana llamaré a Miguel, le explicaré la situación. Veremos qué podemos hacer. ¿Qué tan rápido puede suceder esto? Si vamos por los canales oficiales, meses, tal vez años. Pero hay formas más rápidas. Por ejemplo, se puede congelar una cuenta en una semana si hay motivos para sospechar de un delito financiero internacional. ¿Existen tales motivos? Claro que sí. La retirada de una gran suma por una persona con un segundo propietario. La transferencia de dinero a otro país sin notificar el propósito al banco. Todas estas cosas entran dentro de los artículos sobre delitos financieros. Amara sintió una oleada de esperanza que no había sentido desde el día en que recibió la llamada de Rodrigo. ¿Así que había alguna posibilidad de recuperar el dinero? Una buena posibilidad, sobre todo si lo hacemos bien y rápido. Rodrigo contaba con que no actuarías. Estaba equivocado. Empezamos mañana. Primero llamaré a Miguel Torres. Luego tendré que reunir todos los documentos. Licencia de matrimonio, escrituras de la casa, extractos bancarios. Extractos. ¿De dónde los saco? Rodrigo cerró todas las cuentas. Hay un archivo en el banco. Si el juzgado o la fiscalía lo piden, tendrán que proporcionarlo. Emilio, ¿por qué estás tan seguro de que tus amigos te ayudarán? Porque los conozco desde hace años, y porque estos casos les interesan directamente. La lucha contra los delitos financieros internacionales es una prioridad. Amara se levantó y se acercó a él. Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Por el alojamiento, por el apoyo, por tu disposición a ayudar. Dame las gracias cuando recuperemos el dinero y metamos a ese cabrón en la cárcel, dijo Emilio secamente. El tono con que pronunció esas palabras hizo que Amara lo mirara con más atención. Había determinación en su voz, una dureza que ella no había notado antes. El miércoles por la mañana, Emilio se levantó temprano, como de costumbre. Amara lo oyó pasearse por el piso, preparar café, hablar por teléfono en la cocina. Cuando salió de su habitación, hacia las 8 de la mañana, él ya estaba vestido y sentado a la mesa del comedor con su portátil. Buenos días, saluda Amara. Empiezo pronto a trabajar. Buenos días. Sí, me gustaría ponerme con tu caso lo antes posible. Emilio levantó la vista de la pantalla. Ya me he puesto en contacto con Miguel Torres. Reúnete con él en la fiscalía a las 11. ¿Tan pronto? Miguel es un viejo amigo. Cuando le expliqué la situación, accedió a reunirse enseguida. Su departamento da prioridad a casos como este. Amara preparó el desayuno. Huevos revueltos con bacon, tostadas y zumo de naranja recién exprimido. Durante la comida, Emilio relató su conversación con el fiscal. Miguel dijo que el caso parecía prometedor. Llevarse una gran suma de dinero al extranjero sin el consentimiento del otro propietario, vender bienes inmuebles infringiendo el procedimiento, son delitos graves. ¿Qué hacemos primero? Presentar una denuncia formal por robo y fraude, aportar todos los documentos disponibles. Después, la Fiscalía iniciará una investigación y, paralelamente, puede presentar una solicitud a Interpol. ¿En cuánto tiempo? Oficialmente, unas semanas, pero Miguel tiene contactos directos en la policía española. Podemos acelerar el proceso. Después del desayuno, Amara fue a la peluquería por primera vez desde el accidente. Emilio le propuso a Carlos que la llevara, pero ella se negó. Necesito recuperar poco a poco la independencia. Además, el doctor Solís dijo que podía conducir. Pero no tienes coche. Cogeré un taxi y luego ya pensaré qué hacer. Quizá me compre uno usado. ¿Con qué? No tienes dinero. Beatriz se ofreció a prestármelo. Y el sueldo de Marita es pequeño, puedo pagarle con las ganancias diarias. Emilio asintió.
Bien, nos vemos en casa esta noche. Para entonces tendré más información. Amara fue recibida en el salón por una alegre Marita y una multitud de clientes preocupados por su larga ausencia. La chica lo hizo bien, canceló o reprogramó todas las citas, explicó la situación a los clientes, mantuvo el salón ordenado. Señora Amara, qué bien que haya vuelto, exclamó Marita. Estaba tan preocupada y los clientes llamaban todos los días preguntando por usted. Gracias por guardarlo todo. ¿Cómo va lo de los registros? Avisé a todos de que volverías esta semana. Mucha gente quiere volver a reservar. Aquí está la lista. Marita le tendió una libreta con nombres y números de teléfono. Amara miró la lista. Más de 30 clientes esperaban su regreso. Fue una agradable sorpresa. Significaba que el salón no había perdido popularidad durante su ausencia. Empezaremos a trabajar mañana, decidió Amara. Hoy voy a poner orden, a revisar el equipo. Pasó todo el día en el salón, ordenando, comprobando las herramientas, planificando su horario. Su mente daba vueltas a la reunión de Emilio con el fiscal, a la posibilidad de recuperar el dinero, de castigar a Rodrigo. Llegó a casa a las 7 de la tarde. Emilio ya estaba en casa, sentado en el salón con los papeles extendidos sobre la mesita. ¿Cómo van las cosas en el salón?, le preguntó, levantándose para recibirla. Bien. Marita ha hecho un buen trabajo, manteniéndolo todo unido. ¿Qué tal la reunión? Mejor de lo que esperaba. Siéntate, te lo contaré. Amara se sentó en la silla de enfrente, esperando ansiosa noticias. Miguel estudió los documentos que le mostré y dijo que el caso es definitivamente delictivo. Vender los bienes comunes sin el consentimiento de la esposa, retirar dinero de las cuentas, es un fraude a gran escala. ¿Y ahora qué? Mañana por la mañana tú y yo iremos a su oficina. Presentaremos un informe oficial. Después de eso enviará inmediatamente una solicitud a la Interpol y a la Policía Española. ¿Cuánto tiempo antes de que Rodrigo sea buscado? Miguel dijo que una semana como mucho. Tiene relación directa con el comisario Juan Ramos de la Policía Española. Trabajaron juntos en un caso de narcotráfico hace 2 años. Amara sintió una punzada de emoción. ¿Así que podrían detenerlo en una semana? Si no sale de España. Y a juzgar por el hecho de que había alquilado un piso y montado un negocio, no pensaba irse a ninguna parte. ¿Y el dinero? ¿Se puede encontrar? Eso es lo que hará la policía financiera. Miguel ya se ha puesto en contacto con la unidad de delitos económicos. Empezarán a rastrear el dinero. Emilio cogió un documento de la mesa. Por cierto, Miguel tiene contactos en los bancos. Ya ha hecho unas cuantas llamadas. Resulta que Rodrigo no retiró el dinero de una sola vez, sino a plazos durante 15 días. ¿A plazos? Sí, probablemente para que el banco no se le echara encima. Las grandes transacciones se controlan automáticamente, pero las pequeñas no. Así que lo planeó con antelación. Por supuesto que lo hizo. No es una decisión espontánea, es una operación elaborada. Durante la cena, Emilio dio más detalles. Miguel dice que estos casos suelen resolverse rápidamente si hay pruebas claras y cooperación entre los países. Y en este caso, las pruebas son claras. Transacciones bancarias, documentos sobre la venta de la casa, testigos. ¿Qué testigos? Tu amiga Beatriz puede confirmar que Rodrigo llamó y confesó. Los médicos del hospital testificarán que estabas inconsciente cuando se vendió la casa. Los funcionarios del banco dirán que no firmaste los papeles del retiro. ¿Y si Rodrigo lo niega todo? Los registros del banco no mentirán. Todas las transacciones están grabadas. Hay vídeos de vigilancia. Además, te lo confesó por teléfono. 3 días después, el sábado por la mañana, Emilio recibió una llamada de Miguel Torres. Amara estaba preparando el desayuno cuando le oyó hablar en el salón. Estupendo. Sí, ya veo. ¿Cuándo? Vale, gracias. Entró en la cocina con una sonrisa de satisfacción en la cara. Rodrigo está buscado internacionalmente por la Interpol, dijo. ¿En serio? A Amara casi se le cae la sartén. Sí, Miguel dice que la policía española recibió la petición anoche y esta mañana ha introducido sus datos en la base de datos de buscados, lo que significa que podría ser detenido en cualquier momento. Exactamente, en cuanto llame la atención de la policía, aeropuerto, control de identidad, cualquier control, será detenido. ¿Y cómo sabremos cuándo sea arrestado? Miguel está al tanto. En cuanto ocurra algo, nos lo hará saber. El lunes, Amara trabajó en la peluquería, intentando olvidarse de Rodrigo. Las clientas se alegraron de tenerla de vuelta y el día pasó volando. Por la tarde llegó a casa cansada pero satisfecha. Emilio la recibió con noticias.
Ha llamado Miguel. Hay avances en la búsqueda del dinero. ¿Qué avances? La policía financiera rastreó los fondos. El dinero fue transferido a un banco suizo, Credit Suisse, a una cuenta a nombre de Rodrigo. ¿En Suiza? Creía que estaba en Barcelona. Está en Barcelona, pero el dinero está en Suiza. Es un esquema clásico. Vives en un país y guardas el dinero en otro. ¿Y ahora qué? Miguel ya ha enviado una solicitud a las autoridades suizas para congelar las cuentas. Suiza coopera en la lucha contra la delincuencia financiera. El martes por la mañana, Emilio recibió la llamada que habían estado esperando. Amara aún dormía cuando llamó a la puerta de su habitación. «Amara, despierta. Han detenido a Rodrigo». Ella saltó de la cama, sin despertarse del todo. «¿Dónde?» «En el aeropuerto de Barcelona. Intentaba volar a Dubái, pero lo detuvieron en el control de identidad». Amara se sentó en la cama, intentando comprender lo que oía. «¿Así que lo detuvieron?» «Sí, y eso no es todo. Miguel dice que el banco suizo ya ha congelado sus cuentas. Los $200.000 siguen allí. ¿Todo el dinero está intacto?» «Todo. Rodrigo no ha tenido tiempo de gastar nada, salvo el alquiler y los imprevistos». Amara no pudo evitar llorar, de alivio, de alegría, por el hecho de que se había hecho justicia. ¿Qué pasaría ahora? Rodrigo será extraditado a Chile. El proceso podría durar 1 o 2 meses. El dinero se devolverá en cuanto el tribunal se pronuncie. ¿Cuánto durará el juicio? En Chile será rápido porque las pruebas son claras. 3 o 4 meses, como mucho. En los días siguientes los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Rodrigo fue encarcelado en Barcelona a la espera de extradición. Carolina, su compañera, fue puesta en libertad. No se habían presentado cargos contra ella. Miguel Torres mantuvo a Emilio regularmente informado de la evolución del caso. El banco suizo confirmó su voluntad de devolver el dinero a las cuentas chilenas tras recibir la sentencia. ¿Y la casa?, preguntó Amara a Emilio durante la cena. ¿Se puede devolver la casa? La casa es más complicada. La compraron compradores de buena fe, no conocían las irregularidades. Pero Rodríguez tendrá que indemnizarte por la diferencia entre el valor de mercado y el precio de venta. ¿Quieres decir 2 millones de pesos? Exactamente. Más daños morales, más costas judiciales. Una semana después, Miguel informó que Rodrigo había aceptado la extradición, al parecer dándose cuenta de la inutilidad de resistirse. Esto aceleró enormemente el proceso. El viernes por la noche, Emilio anunció que estaban de celebración. Encargó una cena en el mejor restaurante de la ciudad y compró una botella de champán. Por la justicia, brindó en una mesa junto a la ventana del restaurante Almaden. «Por tu participación», respondió Amara. «Sin ti, nunca lo habría conseguido. Habrías podido, solo que habría tardado más». «Creo que no. No tenía los contactos, ni la experiencia, ni el dinero para abogados». Emilio se encogió de hombros. «Puede ser. Lo importante es que todo acabó bien». «¿Qué va a pasar con Rodrigo? ¿Cuántos años le caerán?» Miguel dice que con esa cantidad de dinero y si acepta un acuerdo, 2 o 3 años. Quizá libertad condicional si devuelve el dinero y se arrepiente. No me importa cuánto tiempo le caiga. Lo principal es que recupere su dinero. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo vas a vivir tu vida? Amara se lo pensó. Realmente, ¿qué es lo siguiente? El dinero volverá, pero ella no tiene casa y Rodrigo ya no está en su vida. Desarrollaré el salón. Tal vez abrir un segundo. Ahora tengo capital inicial. ¿Y un lugar donde vivir? Compraré un piso. No tan grande como nuestra casa, claro, pero mío. ¿Y tu vida personal? Amara le miró sorprendida. Aún no pienso en ello. Ha habido demasiada agitación últimamente. Te comprendo, pero no deberías cerrarte tanto. Eres una mujer joven y hermosa. Terminaron de cenar y se fueron a casa. En el piso, Emilio abrió el champán y bebieron otra copa en la terraza, admirando las luces nocturnas de la ciudad. «Emilio, quiero darte las gracias», dijo Amara. «No solo por ayudarme con Rodrigo, sino por acogerme, por apoyarme en mi momento de necesidad. No hay de qué. Para mí también fue un placer ayudar». «¿Pero por qué? Apenas nos conocemos». Emilio guardó silencio largo rato, haciendo girar su vaso entre las manos. «Sabes, después de mi divorcio, a menudo me sentía no deseado. Se acabó mi trabajo en el ministerio, sin familia, sin hijos. El asesoramiento me da dinero, pero no me siento útil. Y tu caso me hizo sentir necesario de nuevo. Eres un hombre muy necesario y uno bueno. Gracias. Y a ti,
Has cambiado esta casa. La has hecho más cálida, más acogedora. Amara se sonrojó. Solo cocinaba y limpiaba. Es más que eso. Hay vida en la casa. Estoy acostumbrada. ¿Qué pasará cuando me mude? Cuando consiga el dinero y compre mi propia casa. No lo sé, no lo sé. Probablemente volveré a comer en restaurantes y a pedir comida para llevar. O tal vez... Amara vacila. Tal vez no tenga que apresurarme a mudarme. ¿Qué quieres decir? Los dos tenemos lo que el otro necesita. Tú tienes un piso grande, una cocina estupenda, un hogar bien establecido. Yo tengo ganas de cocinar, de cuidar la casa, de relacionarme con un buen hombre. Emilio la miró atentamente. Amara, ¿estás sugiriendo? Sugiero que nos tomemos las cosas con calma. Vivir juntos un tiempo más. Ver cómo funcionan las cosas. ¿Cómo sería eso? No es como si fuéramos solo como compañeros de piso por ahora, buenos amigos. Ya veremos cómo va a partir de ahí. Emilio sonrió. ¿Por qué no? Me gusta cómo vivimos. Y me gustas tú. Y tú me gustas a mí. Brindaron mirándose a los ojos. En cuestión de semanas habían pasado de extraños a aliados, luego amigos y ahora algo más. Por una nueva vida, dijo Emilio. Por una nueva vida, repitió Amara. El lunes siguiente, el banco suizo transfirió el dinero a Chile. Amara abrió una nueva cuenta y le notificaron que había recibido $200,000 y $1,5 millones de pesos, en compensación por la diferencia de valor de la casa. Ese mismo día fue a un concesionario y compró un coche nuevo, no tan caro como le hubiera gustado, pero fiable y bonito. Luego pasó por la peluquería y anunció a Marita el aumento de sueldo. «Señora Amara, ¿es verdad? ¿Ha devuelto el dinero?», preguntó incrédula la chica. «Sí, es verdad. Y ahora vamos a ampliar. Encontraremos locales más grandes, compraremos nuevos equipos». «¡Qué bien! ¿También ha vuelto el señor Rodrigo?». «El señor Rodrigo ya no es mi marido, y ya no está en mi vida». Aquella tarde, en casa, Amara le contó a Emilio sus planes para ampliar el salón. Él escuchó atentamente, hizo preguntas, dio consejos. «Quizá deberías consultar a un economista sobre un plan de negocio», sugirió. «Tengo un conocido, un especialista muy bueno. Es una buena idea. ¿No te gustaría ser socio? ¿Ser socio? ¿Socia? ¿En un salón de belleza? ¿Por qué no? Usted tiene experiencia en los negocios, conexiones, una comprensión de cómo funciona el negocio, y yo tengo el conocimiento del negocio y el deseo de crecer». Emilio se lo pensó. «¿Por qué no? Necesito un nuevo negocio, nuevos intereses. Quizá un salón de belleza sea justo lo que necesito. Entonces es un trato. Mañana empezamos a buscar local para el nuevo salón». «Mañana empezamos una nueva vida», corrigió Emilio, cogiéndole la mano. «Sí», asintió Amara. «Una nueva vida, sin engaños, sin traiciones, con gente honesta y relaciones honestas». Se sentaron en el sofá del salón, cogidos de la mano y planeando el futuro. Al otro lado de la ventana se encendían las luces nocturnas de Concepción. Rodrigo estaba en la cárcel, en algún lugar lejano. Y aquí, en el cálido piso, comenzaba la historia de dos personas que se conocieron en el hospital y se ayudaron mutuamente a encontrar una nueva felicidad.